Pues vamos a iniciar el día de hoy, por fin, con la serie que los vengo amenazando desde hace 6 semanas que vamos a iniciar, que se llama Grande a los ojos de Dios. Y lo primero que quiero hacer el día de hoy es explicarles de qué estoy hablando cuando digo grande a los ojos de Dios. Miren, en nuestra serie pasada hablamos de reafirmar nuestra misión como iglesia. Descubrimos cuando lo hicimos que todo existe para la gloria de Dios, lo cual significa que tú existes para la gloria de Dios, la iglesia existe para la gloria de Dios, y lo que aprendimos es que la iglesia le da gloria a Dios haciendo discípulos de Cristo, ¿ok? Eso, para decírselos con palabras comunes y corrientes, significa que el propósito de esta iglesia es impactar a Cancún para Cristo, ganar más corazones para la gloria de Dios, ¿verdad? Que Cristo reine en el corazón de más personas a nuestro alrededor. Obviamente, para lograr eso, lo que necesitamos es que nuestra iglesia esté formada por montones de personas que sean espiritualmente maduras, es decir, grandes a los ojos de Dios. La realidad es que cuando hablamos de grandeza, miren, pasa un fenómeno medio extraño. Si tú le preguntas a cualquier persona en otras áreas de su vida acerca de sus aspiraciones, siempre te van a hablar de grandeza. O sea, si hablas, por ejemplo, con profesionales y les dices que a qué aspiran, pues los doctores te van a decir que quieren ser el mejor doctor, los arquitectos quieren ser el mejor arquitecto, el vendedor quiere ser el mejor vendedor, ¿no? Si hablas con atletas, con deportistas, sus sueños son ser el mejor, ¿no? Los niños quieren ser el mejor tenista, los futbolistas quieren jugar en el mejor equipo de fútbol del mundo. Nadie aspira a la mediocridad, ¿están de acuerdo? O sea, nadie le dices, tú quieres ser conocido grande, quiero ser el número 100 del mundo en el tema. O sea, nadie piensa esas cosas, siempre quiere ser el número 1. Pero cuando hablas de aspiraciones espirituales, la gente cambia. De pronto adoptamos una posición más reservada, como más humilde, como que nos da la idea de que aspirar a la grandeza espiritualmente hablando es lo contrario a madurez espiritual, como que es una arrogancia de nuestra parte querer ser grandiosos a los ojos de Dios, ¿no? Pero piensa, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué queremos ser entonces? ¿Mediocres a los ojos de Dios? ¿No? ¿Regulares a los ojos de Dios? ¿No será precisamente lo que Dios espera de nosotros, que seamos grandes a sus ojos? Y si estudian en la Biblia se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, cuando los discípulos hubo un día que se acercaron a Cristo discutiendo entre ellos quién de ellos era el más grande, el mayor. Y fueron y le preguntaron a Jesucristo, ¿quién de nosotros es el más grande? Y Jesucristo no los regañó, no les dijo, no estén pensando en esas cosas, eso no es muy espiritual, ¿por qué son tan arrogantes? Lo que hizo fue definir para ellos lo que significa la grandeza a los ojos de Dios. Les marcó un camino muy claro pero contraintuitivo de lo que significa llegar a la grandeza espiritual. 11 de sus discípulos entendieron con el tiempo lo que Cristo les quiso decir, y esos 11 transformaron al mundo en menos de un siglo. Entonces, la grandeza espiritual es algo que deseamos en nosotros. Y si estudian la vida de Jesucristo, se van a dar cuenta que Jesucristo, esta niña no puede más, Jesucristo también hablaba de grandeza, ¿no? O sea, él hacía declaraciones de grandeza. Piensen en esto, fíjense. Si tú y yo estamos puestos en este mundo para darle gloria a Dios, mientras más glorificamos a Dios, más grandes somos, ¿no? ¿Se acuerdan de la oración que hizo Jesucristo en Juan 17? En Juan 17, la última oración que hace con todos sus discípulos, Jesucristo dijo estas palabras, Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesucristo estaba diciendo, yo fui grande a los ojos de Dios porque vine e hice lo que me pusiste aquí para hacer. Te di gloria. Esa es una declaración de grandeza. Entonces, evidentemente, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que seamos grandes, pero escuchen muy bien, a los ojos de Dios. Se trata de ser grandes desde la perspectiva de Dios. No se trata de que esta sea una iglesia grande en términos de finanzas o de popularidad, porque esas son cosas que tienen que ver con nuestro ego, con cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. No. Nosotros queremos ser grandes, pero para darle gloria a Dios. Y ese propósito no lo podemos cumplir si nosotros vivimos una vida espiritual mediocre. A Dios le agrada cuando su gente se entrega totalmente a Él y hacen una diferencia grande en el mundo. Y eso es lo que hace falta para que nosotros podamos hacer una diferencia en nuestro mundo, que es Cancún.
Entonces, lo que vamos a aprender en esta serie es cómo deshacernos de esa falsa humildad que a veces nos ponemos como cristianos y perseguir los deseos y los sueños que Dios pone en tu corazón, que le dan gloria y honra a Él. ¿Okay? De eso se va a tratar esta serie. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a poner esta serie en manos de Dios y vamos a empezar a estudiar cómo ser grandes a sus ojos. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias todos los días y todo el tiempo, Señor, por el amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz a dar su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Gracias a esa vida, Señor, hoy podemos vivir para ti y queremos hacer exactamente eso, Señor, darte gloria con nuestra vida. Así es de que te pedimos que tú guíes esta serie, Señor, la ponemos en tus manos, igual que ponemos nuestros corazones en tus manos. Transfórmanos a través de tu palabra, a través de tu espíritu, para que nosotros podamos crecer cada vez más, parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo y ser grandes a tus ojos para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, cuando trabajaba yo como consultor, les voy a decir lo que hacíamos para ayudarle a empresas a ser grandes empresas. Estudiaba yo las prácticas que adoptaban grandes empresas, grandes empresarios, grandes líderes, y le ayudaba yo a otras empresas a adoptar esos mismos hábitos. Porque cuando tú adoptas las prácticas de gente que ha llegado a ser muy buena en algo, empiezas a tener esa grandeza. Entonces, lo que vamos a hacer aquí espiritualmente es exactamente lo mismo. Vamos a estudiar a través de esta serie prácticas que los hombres que han transformado el mundo espiritualmente hablando han adoptado. Porque si nosotros adoptamos esas mismas prácticas, vamos a empezar a ser grandes a los ojos de Dios. ¿Okay? Entonces, la primera de esas prácticas la vamos a ver el día de hoy, que por cierto es la base de todo. Por eso nuestro mensaje, no sé si vieron el título, se llama El cimiento de la grandeza, porque en eso está basado todo lo que vamos a ver. Todas las demás prácticas que vamos a ver, si esta no la adoptas, no vas a poder adoptar las demás. Este es el cimiento de la grandeza y es el número 1 romano en su programa. Dice, es practicar el entretener grandes pensamientos. O sea, si tú quieres llegar a ser grande a los ojos de Dios, lo primero que tiene que cambiar es los pensamientos que entretienes en tu cabeza, porque esa es la base de la grandeza. Bien, ¿saben qué es de verdad impresionante para mí? La cantidad de gente que con el conocimiento que tenemos de cómo funciona el ser humano, hoy en día no son conscientes de la importancia de su vida de pensamiento, de lo que piensan consistentemente en su corazón. Hay gente cuando hablamos de estas cosas me dice, ¿qué tienen que ver mis pensamientos con mi crecimiento espiritual? No le veo ninguna relación. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a hablar de por qué esto es importante y después vamos a hablar de cómo logramos hacer esto. ¿Okay? Entonces, el número 1, abajito dice, ¿por qué hacerlo? Miren, yo les confieso que cuando era joven, antes de casarme, pensaba que este tema del que estamos hablando era un disparate. Cuando la gente me dijo a mí alguna vez que lo que yo pensaba cambiaba la realidad en la que vivía, dije, ¿quién te sientes? Luke Skywalker, ¿no? Que no tienes poderes mentales, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que yo pienso con lo que pasa. Pero entonces me puse a estudiar, leí montones de libros, ¿verdad? Leía montones de personas y al final, a la conclusión a la que llegué es que el hombre es lo que piensa. Y me hubiera yo ahorrado horas y horas y horas de estudio y de trabajo si hubiera empezado por la Biblia. Porque en la Biblia eso está escrito desde hace miles de años. Dicen Proverbios, que es un libro del Antiguo Testamento, Proverbios 23:7, fíjense lo que dice. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, la Biblia dice que lo que tú piensas en tu corazón, eso es lo que eres. Entonces, la letra A dice, nos convertimos en lo que pensamos. Y esa es la primera realidad que tienes que entender de por qué es tan importante lo que piensas. Tú te conviertes en lo que piensas. Y miren, si platican, por ejemplo, con cualquier doctor que conozcan, les voy a explicar la importancia de tus pensamientos en relación a tu cuerpo. La mayor parte de los enfermos que están en los hospitales están enfermos por causa de estrés que se produce por las cosas que están pensando todo el tiempo. ¿Verdad? Los doctores te pueden decir cómo la gente que todo el tiempo está pensando cosas negativas tiene las defensas más bajas, cómo tus pensamientos transforman tu circulación, incluso tu digestión. Bueno, ¿no les pasa que de repente se preocupan mucho por algo y hasta se les quita el hambre?
¿no? Que estás a punto de comer y te hablan con una noticia y te empiezas a preocupar y vamos a comer, no, ya no tengo hambre. O sea, tus pensamientos cambian la manera en que te sientes físicamente, pero no nada más eso, aparte cambian la dirección de tu vida. De Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida, tus pensamientos. Miren, por ahí de 1930, el siglo pasado, salió un libro que escribió un psicólogo muy conocido, bueno, en ese entonces era cirujano plástico, es que este fue un cirujano plástico que luego se convirtió en psicólogo. Les voy a explicar por qué. Él escribió un libro que se llamaba Nuevas caras, nuevas vidas, porque según él, cuando llegaba gente que tenía alguna deformidad en la cara o sufría un accidente y quedaban con una cicatriz muy fea, esos cambios o esos defectos que veían en ellos transformaba su vida de forma negativa, se volvían gente muy introvertida, era gente que no le iba muy bien y entonces iban con él les arreglaba la cara y decía que ese cambio los transformaba, ¿verdad? Entonces decía, nueva cara, nueva vida, pero después se dio cuenta por culpa de sus fracasos que eso que había escrito no era cierto. Porque había gente que regresaba con él y le decía, no me cambió nada. Y le decía, pero véase en el espejo, vea sus fotos de antes y después. Y decía, no, la cicatriz ahí sigue. Y entonces se dio cuenta que lo que tenía que transformar no era la imagen externa de la gente, sino la interna. Y entonces escribió otro libro más adelante en donde él explicaba cómo, fíjense, él decía que el ser humano es como un misil autodirigible. Dice, y lo que lleva a la dirección del misil son tus pensamientos, porque lo que tú piensas de ti y piensas de los demás transforma la dirección que lleva tu vida, ¿no? Y eso es lo que dice Proverbios 4:23, ¿no? Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque esto determina el rumbo de tu vida. En otras palabras, la letra B dice las cosas que piensas dirigen tu vida, ¿no? Le dan dirección a tu vida. Y esto es algo que nosotros hemos platicado muchas veces. ¿Recuerdan? Hemos hablado de cómo, fíjate, tus pensamientos, los pensamientos que tú decides pasarte por la cabeza, generan tus emociones. Tus emociones disparan tus acciones y tus acciones producen tus consecuencias. Entonces, la gente que normalmente está pensando grandes pensamientos positivos basados en las promesas de Dios, es gente que tiene maravillosas consecuencias. Pero la gente que tiene bajos pensamientos, pensamientos negativos acerca de todo, tiende a tener consecuencias devastadoras. Y miren, para que vean el impacto que esto tiene espiritualmente hablando, todo lo que tenemos que hacer es estudiar la vida de gente, ¿verdad?, que su vida de pensamiento transformó su vida y cómo impactaron ellos al mundo. La persona que tuvo más impacto sobre la teología cristiana que ninguna otra persona fuera del Nuevo Testamento, o sea, sin tomar en cuenta a Pablo, a Juan, a Pedro, a Santiago, o sea, a las personas que escribieron el Nuevo Testamento, después de ellos, la persona que más impacto ha tenido en la teología de todos nosotros es un señor que se llama Agustín, conocido como San Agustín. Seguramente han oído hablar de él. Dice, ese señor era un filósofo, un pensador, que cuando aceptó a Cristo y empezó a estudiar la Biblia, lo que vemos en sus escritos se revela una vida de profunda reflexión acerca de las verdades bíblicas. Él empezó a reflexionar y a reflexionar en ellas y empezó a escribir todo lo que él entendía después de meditarlo profundamente. Esos pensamientos de San Agustín han influenciado a miles de millones de personas en la historia. Pero uno de sus más fervientes admiradores fue un señor que esos pensamientos transformaron su vida de pensamiento e impactaron y cambiaron la historia de la iglesia para siempre. Porque su principal fan, ¿saben quién era? Martín Lutero, que estudiaba los pensamientos de San Agustín y entonces él empezó a pasar noches enteras. Y leen a Martín Lutero, dice que él pasaba noches de angustia y de pensamiento y de reflexión acerca de las verdades bíblicas. Y entonces él empezó a meditar acerca de la naturaleza de la salvación y de las prácticas de la iglesia. Y en su meditación de la palabra de Dios, comparándola con las prácticas de la iglesia, fue que hizo su protesta contra la iglesia católica y separó a la iglesia y empezó la reforma de la iglesia, lo cual nos afecta todavía a ti y a mí hoy. Gracias a los pensamientos de San Agustín que modificaron los pensamientos de Martín Lutero, tú y yo estamos sentados en esta iglesia el día de hoy. Entonces, ¿se dan cuenta cómo estas cosas transforman al mundo cuando tu forma de pensar cambia? ¿No? Y ese es un par de personas, ¿no? Hay una lista de gente que si estudia sus vidas han transformado la historia de la iglesia por su vida de pensamiento. Pero si ves esa lista vas a empezar a pensar, ay, a mí se me hace que entonces son puros filósofos y pensadores, gente que fue a la universidad, etcétera, ¿no?
¿Saben cuál fue el pastor del siglo XIX que más ha afectado el pensamiento de miles de pastores en Estados Unidos que se han vertido hacia toda América? Un señor que se llamó Dwight Moody. Dwight Moody es un pastor que él estudió hasta el quinto de primaria, o sea, no tenía ninguna educación, ¿no? Pero cuando él empezó a estudiar la Biblia, empezó a darse cuenta de la importancia de los pensamientos, y entonces, fíjense, escuchó un pensamiento, escuchó una frase que lo agarró, dice que agarró su corazón, y meditar en esa frase transformó su vida. Les puse la frase en la pantalla, no está en su programa. Es una frase de un señor que se llama Henry Barley, que dijo estas palabras, dijo: el mundo aún está por ver lo que Dios hará con y por y a través de un hombre totalmente consagrado a Él. Moody escuchó esas palabras y dijo: ¿cómo? O sea, el mundo todavía no ve el efecto de una persona verdaderamente consagrada a Él. Y entonces dijo: yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser esa persona totalmente consagrada a Dios. Y entonces empezó a meditar cada vez más en las palabras que decía la Biblia y empezó a predicar por todo Estados Unidos. Y luego en Europa, iba a Europa, venía a Estados Unidos, y eso transformó la manera de pensar y de predicar de miles de pastores que han cambiado la historia de la iglesia en el mundo. Entonces no pienses que esto está reducido a cierto tipo de gente. Todas las personas, en el momento que empiezan a pensar de forma diferente, empiezan a vivir de forma diferente. ¿Te gustaría participar en el plan que Dios tiene para ti? El increíble y grandioso plan que tiene. Tienes que empezar por cambiar tu forma de pensar. Entonces, por eso es importante lo que pensamos. Ahora, la segunda pregunta es ¿cómo? ¿Ok? Dios quiere que piense de forma diferente, ¿cómo le hago? Mira, vamos a hablar de 4 cosas de aquí en adelante. Y la primera de ellas es algo que si entiendes, vas a darte cuenta de la importancia de tu vida de pensamiento. La letra A, en su programa allá abajo del número 2, dice: pensar grandes pensamientos es un mandamiento. O sea, esto no es opcional, no es algo que la vida sugiere, es algo que nos dice que tenemos que hacer. Yo estoy seguro que nunca lo habías visto de esa manera. Pero si te pones a estudiar la Biblia, si empiezas a leer diferentes versículos, vas a ver cómo la Biblia nos dice que tenemos que pensar cierto tipo de pensamientos. Les puse ahí Filipenses 4:8. Este versículo proviene de una carta escrita por el apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice. Escuchen los conceptos en los que nos dice que debemos de pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en eso piensen. O sea, aquí nos está diciendo clarito que esto es un mandamiento de Dios. Y miren, esto para mí les voy a decir por qué es tan revelador. Porque Dios permitió que esto estuviera en la Biblia. Eso significa que tú tienes control sobre lo que piensas. Si Dios no nos estuviera tratando de decir que nosotros tenemos control sobre lo que pensamos, no hubiera permitido que eso estuviera en la Biblia. Pero piensa en un hecho que es una realidad para la mayor parte de nosotros. La mayoría de nosotros pensamos en automático. O sea, llegan cualquier tipo de pensamientos y es rara la persona que se detiene a evaluar si lo que está pensando es lo que debería de estar pensando. O sea, influyen todo en tu vida, ¿ya? Afectan todas las áreas de tu vida y los dejamos fluir sin analizar en qué estamos concentrados. Cuando tú entiendes el principio detrás de Filipenses 4:8, te das cuenta que, para empezar, deberías de evaluar qué piensas, y en segunda, tienes que concentrarte en este tipo de cosas. Y cuando no lo haces, los efectos en tu vida son terribles, ¿eh? Mira, hace algunas semanas, 6, 7 semanas, tuve la oportunidad de aplicar este principio. Les confieso que empecé a tener pensamientos muy negativos, empecé a concentrarme en las cosas equivocadas. Empecé a concentrarme en el hecho de que nuestro proyecto de construcción no estaba avanzando a la velocidad que yo esperaba o pensaba que iba a avanzar. Empecé a concentrarme en la espantosa corrupción que tenemos en nuestro país, que no nos permitía sacar todos los permisos como nosotros pensamos que deberían de haber salido si hacíamos todo bien. Empecé a concentrarme en todos los obstáculos y entonces empecé a tener unos pensamientos tan negativos. Estoy convencido de que el enemigo empezó a sembrar cosas en mi cabeza, porque llegó un momento en que yo me empecé a preguntar a mí mismo, dije: ¿no será que Dios no quiere que tú construyas esa iglesia? A lo mejor lo quieres que otra persona tome la dirección de esta iglesia, ya no quiere que seas el pastor, a lo mejor te tienes que hacer a un lado y dejar que alguien más entre. Y de inmediato esos pensamientos empezaron a cambiar mis emociones.
empecé a sentirme ansioso, deprimido, ¿verdad? Y eso empezó a afectar rápidamente mis relaciones. O sea, Karina inmediatamente nota mi cambio en mi estado de ánimo y me empezó a preguntar. Entonces yo le empiezo a contar de esas cosas, pero yo veía cómo todo de pronto se empezaba a oscurecer. Y entonces, fíjense, en un día en mi tiempo devocional, pasé por un pasaje que había leído muchas veces, pero me detenía a meditar en él y eso empezó a transformar mi vida de pensamiento. Se los puse en su programa para que vean, digo, yo lo he leído 20 veces y nunca me había puesto a meditar, especialmente en uno de ellos. Fíjense, en Lucas 12, versículos 25 y 26, Jesucristo está hablando y dice estas palabras: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? O sea, yo me quedé en el 26, ¿no? En el que dice, si no pueden hacer algo tan insignificante como eso, ¿por qué se preocupan por lo demás? Entonces me puse a meditar en eso, ¿verdad? Hasta que me abrió los ojos. Dios me estaba diciendo, las cosas que para ti son imposibles, para mí son insignificantes, ¿me entiendes? Y yo, ¿no? O sea, como que empecé a entender, ¿no? Y eso me llevó a pensamientos en otras verdades de la Biblia. Todo pasa al tiempo de Dios. Dios tiene control de absolutamente todas las cosas. Todo funciona para el bien de quienes lo aman. Si Dios quiere que se haga, se va a hacer. Y se va a hacer a la velocidad que Él quiera. Y aun cuando nunca construyas ni veas tú construido ese lugar, el amor de Dios por ti no cambia ni un milímetro. Y cuando esas verdades empezaron a llenar mi cabeza y mi corazón, miren, el cambio en mi corazón fue increíble. De pronto la sensación de ansiedad, de malestar, de depresión empezó a desaparecer. ¿Y saben qué había cambiado en las circunstancias? Nada. O sea, todo lo demás seguía exactamente igual y de repente estaba yo en total paz. Y Dios, como confirmándome para que me diera cuenta de las tonterías que había estado haciendo, el día de mi cumpleaños, que fue el viernes, se eliminaron algunos de los bloqueos más importantes que estábamos enfrentando y que no sabíamos qué íbamos a hacer. De repente, y Dios en mi tiempo de ese día como que me dijo, ahí está, de cumpleaños, a ver si entiendes, ¿no? Órale, ¿no? O sea, hasta entonces pasó. Pero miren, ¿saben qué es lo más maravilloso de esto? Que me di cuenta que el cambio en mi corazón sucedió cuando cambié mis pensamientos, no cuando Dios actuó. Cuando empiezas a cambiar la forma en la que piensas, inmediatamente tu corazón empieza a cambiar. O sea, si se ponen a pensar, dicen, todas las cosas en la vida tienen un lado positivo y un lado negativo, todo. Las circunstancias que enfrentas, la gente a tu alrededor, todo tiene positivo y negativo. Y Dios lo que nos está diciendo es, tienes que aprender a concentrarte en lo positivo. Y de la única manera en que puedes lograr eso es si te concentras primero en mí, porque a través de mí vas a ver las cosas positivas de la vida. Si estás concentrado en tus circunstancias, vas a ver solo las cosas negativas de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera nos está diciendo, ya sé que haces listas de cosas que hacer, ¿por qué no empiezas a hacer listas de cosas en qué pensar? Que eso es lo que es Filipenses 4:8, una lista de cosas en qué pensar. Esta semana en el grupo pequeño vamos a practicar estas cosas. Si no están en un grupo pequeño, les recomiendo que se metan a uno, porque el estudio del grupo pequeño va a traer práctica de estas cosas. Pero bueno, entonces eso es lo primero que tienes que entender. Esto es un mandamiento. Y ahora vienen dos consejos de cómo practicar esto. La letra B dice, empieza meditando en la palabra de Dios. Esto debería ser evidente, ¿no? Pero por si no lo fuera, es obvio que tenemos que empezar a meter a nuestra cabeza la verdad que viene en la palabra de Dios. Yo sé que la palabra meditar pone nerviosa a mucha gente. Piensan que es algo complicado. En realidad la meditación es una cosa muy simple. Miren, la palabra meditar, literalmente la traducción al español es rumiar. ¿Saben lo que hacen los rumiantes, como las vacas cuando comen? ¿Verdad? Se meten comida a la boca, la mastican, ¿verdad? Sacan lo más que pueden al masticarla, se la pasan a un estómago, hacen ciertas cosas con ella y luego se la devuelven a la boca y la vuelven a masticar y luego la vuelven a digerir. Ya sé que suena asqueroso, ¿okay? Pero no estoy hablando de eso. Lo que eso significa es que tú tomas una verdad, la pones en tu mente, en tu corazón y la masticas y la masticas y le das vuelta y la analizas desde un ángulo y luego desde otro. Luego la pasas, la dejas un rato y al rato la vuelves a regresar y la vuelves a masticar hasta que le exprimes absolutamente toda la nutrición espiritual posible, todo lo que Dios te puede decir acerca de eso, hasta que lo entiendes, entonces lo dejas por la paz. Si se dan cuenta, todos los que estamos en esta sala somos expertos meditadores.
Porque la preocupación es una forma de meditación, ¿no? Entonces pregúntate, ¿por qué te has estado preocupando últimamente? Y piensa, ¿cuánto meditas en eso? ¿Cómo lo mastigas, lo pasas, lo regresas, lo escupes, lo vuelves a echar en la boca, lo vuelves a... ¿no? O sea, le exprimes, ¿no? Y normalmente puras preocupaciones, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo esto es que tú tienes que aprender a disciplinarte para meditar en la palabra de Dios. Porque si te disciplinas para hacerlo, va a empezar a transformarse tu vida. ¿Se acuerdan cuál fue el mandamiento que Dios le da a Josué antes de tomar la tierra prometida? Josué está a punto de entrar a una serie de circunstancias que van a ser complicadísimas. Va a tener que ganar varias batallas contra gente mucho mejor armada que ellos, que viven en ciudades atrincheradas, ¿verdad? Y Josué va a dirigir a una rufla de gente que andaban por el desierto que no son soldados. ¿Pero se acuerdan del mandamiento que le da? Dice Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley. ¿Y qué dice ahí? Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Oyeron eso? Prosperidad y éxito. ¿Suena bien? ¿No? ¿Qué dice? Hay que meditar en la palabra de Dios. Y por eso gente como Josué, en lugar de enfrentarse en las circunstancias, ¿verdad?, que iba a tener que lidiar con ellas, se concentró en ¿qué? En las promesas de Dios. Y entonces fue con toda seguridad y triunfó en donde la generación anterior ni siquiera se atrevió, porque se concentraba en la palabra de Dios. Ahora, obviamente, fíjense, nuestro cambio de forma de pensar no va a suceder solo, ¿okay? Esto requiere práctica, porque es un hábito que tienes que adoptar, ¿verdad? Son prácticas que tenemos que adoptar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer un compromiso contigo y decir, ok, de hoy en adelante, todos los días, a tal hora, voy a meditar en la palabra de Dios por tanto tiempo. Ponle 5 minutos, empieza con 10 minutos, ¿verdad? Y empieza a meditar en verdades bíblicas todos los días y vas a ver el efecto que esto va a tener en tu vida, va a empezar a permear en tu vida, ¿okay? Y miren, en el grupo pequeño hay algunos versículos que les estoy poniendo ahí para que empiecen a meditar en ellos. Y como ya sé que hay unos tercos que no van a ir a un grupo pequeño, aquí les puse 3, ¿okay? Para que se los lleven de tarea, ¿okay? Romanos 11, 33 a 36, Sofonías 3, 17 y Samuel 16, 7 son verdades maravillosas acerca de lo que Dios dice que es Él, que quiere para contigo, etc. Entonces, tomen esos versículos y mira, en la mañana léelo, medítalo, analízalo, dale vueltas, 5 minutos, luego llévatelo escrito en una tarjeta y cada vez que puedas vuélvelo a leer, medita un ratito más, todos los días 5 minutos. Se van a dar cuenta del efecto que eso va a tener en una semana. Para cuando regresemos la semana que entra van a ver cambios en ustedes nada más por estar meditando en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces ese es un lado de la moneda, la letra B, ¿eh? Empieza meditando en la palabra de Dios. La letra C es el otro lado de la moneda. Ponte en ayuno de negatividad. O sea, uno es lo que vas a dejar entrar, otro es lo que ya no vas a dejar entrar, ¿ok? O sea, ponte en ayuno de información negativa. Miren, a principio del año iniciamos con el plan Daniel, ¿se acuerdan? Sí, no se quieren acordar, pero sí empezamos con el plan Daniel. ¿Okay? En el plan Daniel aprendimos una cosa muy importante. Aprendimos que te conviertes en lo que comes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa parte? Pero obviamente el plan Daniel nos decía, no nada más lo que comes físicamente, te conviertes en lo que comes espiritualmente, te transforma. Entonces piensa en este momento cómo está tu dieta de pensamiento, en qué cosas te concentras. Bien, es muy interesante hacer la analogía entre la comida física y la espiritual. Hoy en día, si tú vas al súper, una de las cosas que aprendemos a hacer en lugares como el Plan Daniel es estudiar las etiquetas, ¿no? O sea, que empieza a ver qué trae la comida. Y si se fijan en las etiquetas de hoy comparadas con las etiquetas de hace 40 años, o sea, hoy en día traen un montón de información, ¿no? Unas etiquetas que tienes que ver casi con lupa por la cantidad de información que te ponen. ¿Se acuerdan hace 30, 40 años? Veías un paquete de carne y decía, ingredientes, carne. O sea, no te decían nada, ¿no? Bueno, espiritualmente sería maravilloso si toda la información que te llega trajera una descripción en la etiqueta, ¿no? Que dijeran, lo que estás a punto de escuchar es una incoherencia, son mentiras, es falso, es inmoral, ¿no? O sea, que te dijera todo lo que estás a punto de escuchar. Pero nosotros deberíamos de tener la capacidad de verlo y detenerlo. Porque piensen en la cantidad de cosas que le dejamos entrar a nuestro cerebro
que son lo contrario a lo que Pablo nos dice que deberíamos de pensar. Fíjense, les voy a volver a leer Filipenses 4:8, pero ahora en negativo. No lo tienen en su programa porque es una incoherencia, ¿ok? No quiero que se lo lleven, ¿ok? Quiero que lo escuchen. Si lo hubiera escrito al revés Pablo, fíjense lo que hubiera dicho, por lo demás, hermanos, todo lo que es falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo odioso, todo lo de mala reputación, si hay algún defecto, si algo es digno de criticarse, en eso piensen. Cada cuando hacemos eso, ¿se dan cuenta? Si es la dieta con la que vivimos, le permitimos controlar nuestra vida de pensamiento. Dense cuenta, por ejemplo, lo morbosa que es nuestra sociedad. Vean las noticias. ¿Qué noticias llegan al noticiero siempre? Las peores, ¿no? Vemos quién robó, quién mató, quién violó, quién defraudó, cuántos se robaron, ¿no? Las buenas noticias normalmente las dejan para los últimos 5 segundos del noticiero y te lo dicen así, de que, sí, y un bombero salvó un gato, bye, pum, ¿no? Pero todo lo demás es negativo, ¿no? Vean, fíjense, las películas que vamos a ver, ¿no? Ahora está a punto de salir otra versión de 50 tonos de gris, que es pornografía pura, y la gente va y se mete y dice, no, es que la historia está muy interesante. Ajá. Sí, también la gente compraba el Playboy por los artículos que eran muy interesantes, ¿no? Le estás metiendo basura a tu cabeza, no estás permitiendo que entren las peores cosas en tu cabeza. ¿Y saben qué es lo peor? Miren, hay gente que piensa que eso no le afecta. Hay gente que piensa que puede permitirle toda esa porquería entrar a su cabeza y que no va a cambiar su vida. En el estado de Tennessee, en Estados Unidos, hay un doctor que hizo un experimento muy interesante. Tomó a 2 grupos de niños de entre 10 y 12 años y les pasó a un grupo 5 minutos, oigan la cantidad, 5 minutos diarios por 10 días de pura información negativa, o sea, las noticias, lo que sale, ataques terroristas, asaltos, incendios, ¿no? 5 minutos. Y al otro grupo 5 minutos de información positiva, puras buenas noticias. En 10 días volvió a hacerles un examen a los niños y se dio cuenta que los que habían visto la información negativa estaban mucho más deprimidos que antes de empezar el estudio, veían el mundo como un mundo negativo, ¿no? O sea, como algo oscuro, no tenían ninguna intención de participar en él porque estaban convencidos que lo que estaban viendo ahí les iba a suceder a ellos. Al grupo de niños que vieron información positiva, estaban motivados, contentos, veían el mundo como un lugar lleno de oportunidades, dispuestos a hacer su parte y estaban convencidos que iban a prosperar y a tener éxito en ese mundo. 10 días, 5 minutos, piensa, ¿cuánto tiempo ves la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas en internet? ¿Cuánto tiempo pasas en el agujero negro que es Facebook, ¿no? Que te metes y desapareces por 1 hora y media, ¿no? Y piensa en la cantidad de porquerías que le permites entrar a tu cabeza y si eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta de la cantidad de tiempo que esos pensamientos se quedan dándote vueltas. Te están transformando. Lo que Dios nos está diciendo es que tu vida de pensamiento es como un reflector y tú lo enfocas en lo que tú quieres. Entonces Dios lo que nos está diciendo es enfócalo en mí y ve al mundo a través de mí. Porque si lo enfocas en tus circunstancias, en lo que el mundo te está tratando de convencer, vas a ver todo a través de la lente del mundo. Enfócate en mí. Por eso Pablo en Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No concentres tu atención en las tonterías que el mundo te está tratando de vender. Concéntrate en lo que Dios dice que es importante. Empieza a tener grandes pensamientos. Si quieres cosechar grandes resultados, tienes que sembrar grandes pensamientos. La pregunta entonces, ¿cuál es el pensamiento más grandioso? Su letra D dice, el pensamiento más grandioso que podemos tener. Miren, yo sé que va a haber gente que va a escuchar todo esto y va a pensar, pues esto no suena muy espiritual que digamos, ¿no? Dense cuenta que la gente a través de la historia que ha transformado el paisaje espiritual del mundo es gente que es exactamente igual a ti. Gente que un día estaba sentada en una audiencia escuchando a alguien predicar la palabra de Dios. Y la diferencia entre esas personas que transformaron después al mundo y los que estaban sentados al lado de ellos que no hicieron nada, es que los que transformaron al mundo abrieron su mente a Dios, le permitieron invadir su mente con su verdad y sus promesas y se dejaron utilizar por Dios. Obviamente estas cosas no suceden de forma automática, ¿ya? No son inmediatas.
De hecho, fíjense, lo que sigue después de Filipenses 4:8, el siguiente pasaje, Filipenses 4:9, fíjense lo que dice Pablo. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. ¿Y cuál es el resultado? Dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Y si tú empiezas a poner estas cosas en práctica, lo que Dios va a hacer es va a cubrir a tu corazón con su paz, que te va a permitir entonces avanzar con fortaleza. Entonces yo quiero animarlos a que esta semana empiecen a pensar pensamientos grandiosos. Pero fíjense, lo siguiente, un poquito más abajo en Filipenses 4, es un versículo muy conocido por toda la gente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben cuál es el contexto de ese versículo? Mucha gente quiere usar ese versículo como si Pablo hubiera dicho, yo soy Superman y puedo hacer lo que yo quiera porque Cristo me fortalece. No está hablando de eso. Pablo en los versículos anteriores está diciendo, yo he vivido en total pobreza y he vivido con plenitud. He tenido mucho y he estado sin nada. He estado cómodo y he estado muriéndome de frío. He estado rodeado de gente que me ama y de gente que me quiere matar y me está persiguiendo. Y he entendido cómo le puedo hacer para prevalecer ante cualquier circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo, puedo enfrentar cualquier situación, ya sea muy positiva o muy negativa, en Cristo que me fortalece. Y miren, en Cristo es en la única persona que podemos lograr estas cosas de las que estamos hablando. Por eso el pensamiento más grandioso es ser consciente de lo que Cristo ha hecho por ti. Porque ese pensamiento libera a la gente. ¿Okay? Yo me imagino que muchos de ustedes conocen Juan 3:16, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, el pensamiento más grandioso que te puedes llevar el día de hoy y lo puedes repetir y analizar y meditar en él es tomar Juan 3:16 y personalizarlo para ti. Se los puse en su programa. Leería así, porque tanto me amó Dios que dio a su Hijo unigénito y al creer yo en Él ya tengo vida eterna. Ese es el pensamiento más poderoso que puede tener una persona en su corazón. Saber que porque Dios te ama a ti, te amaba desde antes de que nacieras y te ama con todo el corazón, hoy envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para que cuando tú pusieras tu fe en Él, en ese momento ya tienes vida eterna. Ese es el pensamiento más liberador que existe. Miren, piensen, esa es la razón por la que Pablo vivió la vida que vivía. Porque Pablo estaba convencido de que él ya estaba en la vida eterna con Cristo. Y entonces él vivía la vida sin ningún miedo, tratando de extender el reino de Dios, y en toda circunstancia él seguía para adelante. Yo creo que Pablo ha de haber sido la persona más frustrante para sus enemigos. ¿Se imaginan? No le podían hacer nada. O sea, te vamos a matar, morir es Cristo. Te vamos a dejar vivir, vivir es ganancia. Te vamos a meter a la cárcel, muy bien, voy a evangelizar a todos los guardias y a todos los presos. Te vamos a torturar. Estas torturas temporales no se comparan con lo que Dios me tiene preparado. O sea, ha de haber sido frustrante lidiar con una persona a la que no importa con qué lo amenazaras, diría, venga, bienvenido, porque yo ya estoy allá. Esa es la libertad con la que tú puedes vivir si empiezas a adoptar pensamientos grandiosos como este. Dios te ama, hoy, a ti, como estás. Dio su vida por ti y ya tienes vida eterna. No vas a ver qué va a pasar el día que te mueras. Ya estás en la vida eterna si has puesto tu fe en Cristo. Y si estás sentado en esta sala y no le has entregado tu corazón a Cristo, escúchame, te está llamando, porque por eso estás aquí. Y si no entiendes cómo funcionan estas cosas, al final de nuestro servicio hay gente que se para aquí enfrente para orar contigo. Acércate y pregunta, porque nada de esto va a funcionar sin Cristo, porque es Cristo quien te fortalece. Y si no te das cuenta de que lo más importante es que Cristo esté en tu corazón, vas a usar esta información como información de psicología para tener éxito en un negocio. Nada que ver con lo que estoy diciendo. Dios quiere gente grandiosa a sus ojos para extender su reino. Y si todos nosotros empezamos a tener pensamientos grandiosos, vamos a impactar Cancún. Cuando empieces a cambiar tu vida de pensamiento, escúchame, tu vida se va a transformar. Pero por aquí tienes que empezar. Pensamientos grandiosos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, qué maravilla, Señor, la mente con la que nos dotaste a todos.
que verdaderamente es un aparato perfecto que, dependiendo de cómo lo alimentamos de pensamientos, dirige nuestra vida en la dirección que esos pensamientos nos llevan. Y te damos gracias, Señor, por haber dejado registrada tu palabra, llena de tu verdad, llena de tus promesas, Señor, para que podamos conocerte como realmente eres, darnos cuenta de lo que ya hiciste por nosotros, Señor, y entonces poder vivir con ese conocimiento, con esa verdad arraigada en nuestro corazón. Mi oración por todos los que estamos oyendo estas palabras, Señor, libéranos. Que tu verdad nos dé la verdadera libertad de vivir para ti, para tu gloria, Señor, extendiendo tu reino, impactando esta ciudad que tanto lo necesita, Señor. Te pido, Señor, que nos transformes a nosotros primero, que nos transformes a través de esa libertad que nos das y que luego seamos utilizados como tus herramientas, Padre, para extender tu reino y darte gloria con todo lo que hacemos. Gracias, Padre, te damos en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo.